La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso está escrito desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué? Porque Dios definió la creación. Primero hizo a Adán, y algunos teólogos por ahí dicen, no, es que se le olvidó hacerle una mujer. No, a Dios no se le olvida nada. Sencillamente le dejó un espacio de tiempo para que razonara al ver los animales, porque los animales todos tenían definido el sexo, pero él vivió entre ellos y nunca reclamó nada ni pidió nada, pero Dios ya sabía y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Esa es la calificación que Dios le dio, y muchos están equivocados, no la toman como ayuda idónea. Ya vamos a ver de qué la toman, pero la creación la definió así, varón y hembra, y así fue como Él instituyó el matrimonio. Y allí el matrimonio definitivamente fue varón y hembra. Así que todo lo que anden viendo ahora por ahí ya es otra cosa, hermano. Por ejemplo, lo que decía mi hermano Lousel acá el día que lo trajimos para la charla para hombres, es bien cierto. Dios está en todo. Fíjense que el presidente electo de los Estados Unidos, por una parte está bien, porque allí está contra los matrimonios gay, contra las lesbianas, y eso ya es un punto de ganancia. Porque ¿qué tal si llegara un presidente a un país como en España y otros países que se han maldecido solos, permitiendo matrimonios gay o matrimonios entre mujeres? Entonces Dios no lo estableció así. Dios lo estableció varón y hembra. Por eso dijo, por esto dejará padre y madre y se unirán en una sola carne. La explicación de una sola carne tiene muchas, pero una es la única, la sencilla. ¿Qué quiere decir? Vivirán juntos. Así, traducido, vivirán juntos. Entonces Dios, cuando en su tiempo envía a Jesús, ya deja establecido para la nueva era o la nueva época ahora, y dice que Cristo es la cabeza del esposo. Eso dice Pablo, que Cristo es la cabeza del esposo, por lo tanto pasa a ser el Señor de la familia. Yo lo voy a repetir. Cristo viene a ser la cabeza, dice Pablo, del esposo, para ser él el Señor de la familia. Pero al esposo le dijo que era cabeza de la esposa. Y note usted que a veces bromeamos y decimos, sí, yo soy la cabeza, pero ella es la nuca. Y cuando dicen eso, pues no, hay que aceptarlo, ¿verdad? De repente lo mueven a uno para allá y para acá y es la cabeza, pues. Entonces, qué lindo que la mujer sea la nuca, amén. Pero dice que el hombre, siendo la cabeza de la esposa, se convierte en el principal autoridad sobre los hijos. Y aquí, hermanos, es bien importante que nos detengamos quizás un poquito, porque siempre el hombre está creyendo que la mujer le va a educar a sus hijos. Y lo establecido por Dios es que el hombre es la cabeza, que el hombre es la autoridad principal de la educación de los hijos. Por ahí anda el problema ahora, cuando los hijos hacen lo que quieren y como quieren. ¿Por qué? Porque el papá no tuvo autoridad. Fíjense que Jacob, por ejemplo, Jacob esto lo definió bien. Sus hijos estaban con él, aunque se les salieron del huacal algunos, ¿verdad? Rubén se le subió a la cama, dice la Biblia. Pero los demás estaban ahí y algunos eran malillos, pero ahí andaba.
¿Por qué? Porque él tenía autoridad sobre los hijos. Isaac fue otro que tuvo autoridad sobre Jacob y sobre Esaú. Entonces, si el hombre, el esposo, es cabeza de la esposa, es el principal autor de la disciplina en la casa. Pero la esposa dice que es la ayuda idónea. Tal vez alguna esposa dirá, pero ¿qué quiere decir eso de la ayuda idónea? Porque a mí no me ocupan así como que soy idónea, ¿verdad? Sino que me están dando otras ocupaciones. Pero es porque el hombre se equivocó. Confunde la ayuda idónea, cree que lavarle la ropa y plancharle toda la ropa y tenerle la camisa que quiere para cuando quiere es la idónea. Está equivocado. Está equivocado. Porque le haré ayuda idónea. Ahora, la palabra ayuda es bien amplia. Yo sé que hay morbosos en todos lados, pero aquí no, ¿verdad? Pero la ayuda idónea es importante, muy importante, porque dice, por esto dejará padre y madre y se unirán en una sola carne, o sea, vivirán juntos, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que hay época de la vida, o sea, etapas de la vida en las que ya uno ya le van dando su camita individual, ¿verdad? Primero comienza en el cuarto y después lo van retirando. Eso es normal, pero no me miren así, es normal. Pero entenderlo es más normal todavía, porque no entenderlo es peligroso. Es otro tema para otro día. Entonces la esposa viene a ser la ayuda idónea y viene a pasar a ser la segunda autoridad sobre los hijos. Mire lo que dije, la primera autoridad es el hombre. Y lléveselo ahora, y tú que lo estás viendo en la televisión también, porque es bíblico. La primera autoridad es el hombre, la segunda es la mujer. Aunque no les guste, hermanas. Los amenes eran porque les gustó. Es que aunque no les guste, ¿sabe por qué? Porque el día que le dejan a usted la autoridad, yo no dije que no lo va a hacer bien, lo va a hacer excelente, pero el marido pierde la responsabilidad y se vuelve holgazán. Ay, velo vos, ay, hacelo. No. Dígale, vos sos la principal autoridad porque vos sos la cabeza mía. ¿Me entiende eso? De acuerdo. Y los hijos se convierten en dependientes de Dios y de los padres. Esas dos dependencias en los hijos se van a jugar el papel importante de su vida. ¿Por qué? Porque el resto de su vida de ahí depende de lo que le den. Por eso esta noche yo quiero hablar un poquito sobre este tema. Separación o divorcio son contrarios a Dios. ¿Por qué quiero hablar de esto así? Separación o divorcio son contrarios a Dios. Cuando me tocó otra oportunidad de estas, di algo sobre el divorcio. Pero le quiero dar un enfoque un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente, se los transmito a ustedes, que Dios hizo el matrimonio indisoluble. Dios no lo hizo para que se desarmara. Pero las sociedades creen que el matrimonio es un contrato. Y verdaderamente se convierte en un contrato. Fíjese que usted cuando va donde un notario y le dice, ajá, ¿en qué le podemos servir? Mire, quiero que le estoy comprando a esta persona un terreno y quiero que yo ser el dueño. Y entonces comienza él a escribir un contrato, que es la escritura, y le pone todas las cosas y todos los pormenores. Va a comprar a cualquier lugar y le hacen firmar un contrato. Entonces, cuando el hombre se casa, la sociedad cree que es un contrato, porque ahí dice un montón de cositas que parecen contrato. Entre ellas, ahora dice, el abogado les pregunta y les dice, ¿bienes mancomunados o separados? Mire la pregunta que le hacen. Yo como me casé hace años no existía esa cosa, pero igual estamos mancomunados. Pero esa pregunta, hermanos, es casi como un contrato. Entonces, las sociedades creen que el matrimonio es un contrato, pero para Dios no es un contrato. ¿Saben por qué? Porque los contratos se pueden romper. Supóngase usted que yo compré la casa, bla, 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 por ahí, y de repente mañana, ¿sabes qué? Vendámosla y la vendo mañana. ¿Y qué tal si el matrimonio es un contrato? Usted está vendiendo a su esposa cuando rompe el contrato del matrimonio. Si es que fuera así.
Por eso digo que no es un contrato. ¿Sí? O ustedes siguen creyendo que es un contrato. Bueno, allá ustedes, pero bíblicamente no es un contrato, porque los que hacen ese famoso contrato del matrimonio creen que lo van a disolver fácilmente. Mire, algunos abogados antes de casar a las parejas les dan charlas, como nosotros aquí. Yo, por ejemplo, aquí ya casé un montón, pero todos me dicen, ¿y todo eso quiere que hagamos? Sí, les digo. Pero ¿y tantas charlas? Sí, aunque se cansen. Yo sigo. Aquí hay un matrimonio que el domingo, no sé si los que estuvieron en el culto en la mañana, yo presenté un niñito y yo los casé a ellos. En el nombre del Señor yo los casé y ahí estuvieron. Y yo hasta le hacía la broma a él, porque ya llevaban un año y medio, y le decía yo, porque no la veía embarazada. De repente me dice, hoy sí, hoy ya estamos aquí. Y bueno, mire cómo pasa el tiempo, aquí lo presentamos. Pero ¿por qué? Las charlas fueron largas, fueron un poquito como de meses. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sea un contrato. Los abogados, algunos dan esa charla y les advierten sobre el divorcio. Pero eso como que es algo volátil, ¿verdad? Se queda en el tiempo. Y cuando ya ocurre, y ha habido casos que al mismo abogado van a pedirle que los divorcie, y le dice que no te dije, y como ya tiene problemas, mejor se va a otro. Y de repente, discúlpenme los abogados acá presentes y los de la televisión, pero dicen, sí, vale tanto, a romper un contrato de divorcio por un peso. Pero ¿sabes que detrás de romper un contrato de divorcio, lo que hace esta gente es decir, estoy libre? Nada más. Pero no piensa en el daño que va a causar. Por eso cuando se enfrentan al Señor Jesús, y se lo voy a leer en el capítulo 19, que es tan controversial, porque no lo queremos entender, porque queremos entenderlo a favor. Y cuando lo queremos entender a favor, ahí es donde nos equivocamos. A Jesús los fariseos se le acercaron. Capítulo 19 de Mateo dice así: vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son dos, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le siguieron preguntando, hasta que llegó a decirles el versículo que es bien comprometedor, el 9. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo se lo voy a explicar un poquito más adelante si se puede. Lo que le quiero decir, la ley antigua que manejaban los fariseos era bien fácil. Venite, casémonos, y ya 2 noches después o 3 noches después, no me gusta, no servís, toma tu carta de divorcio. Hermano, qué fácil es eso. Pero eso ya no existe, porque Jesús vino a cambiar todo. Y vino a hacer ese cambio que nos favorece. ¿Por qué nos favorece? Las sociedades siguen igual. Si usted va a Europa, se va a encontrar con ni se quieren casar ya. ¿Para qué? Dicen. Y comienzan a tener hijos en fornicación. Y los hijos en fornicación, dice la Biblia, que son, dígalo, bastardos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando las sociedades rompen la regla? Estados Unidos tiene una ley que si mañana se casó, pasado mañana puede divorciar. O sea, cambia esposa cada rato. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando Cristo trajo esta realidad? Mire, cuando dice el Señor que serán una sola carne, es una sola convivencia. Y yo quiero leerles lo que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 7, que es un versículo un poquito complicado porque hay que hablar de sexo, hermano.
Y Pablo está dando una serie de consejos, pero el versículo 5 del capítulo 7 de la primera de los Corintios dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este versículo es clave para muchas cosas. ¿Por qué? Porque los casados, hermanos, tienen que tener una sola convivencia. Si la palabra dice que serán una sola carne, es vivir juntos. Mire, que ya no funcione sexualmente el matrimonio, ese es otro tema. ¿Quién falla de los dos? Ese es otro tema. Esta noche no lo quiero tocar, pero es parte fundamental de las separaciones, el negarse del uno al otro. Hermanos, entiendo la salud, entiendo que los periodos de las mujeres, entiendo todas esas cosas, pero hay hombres que no lo entienden y prefieren desviarse. Dije que era para mujeres la charla. Mire, cuando esto ocurre, hermanos, lo que está pasando es que ya no comparten juntos todo. Entonces están rompiendo el contrato de Dios. Y el contrato de Dios dice: y serán una sola carne. O sea, vivirán juntos. Las otras desavenencias del camino, hermanos, son cosas que tienen solución. Pero a veces por no hablar, a veces por no buscar el consejero, a veces por no ir a buscar el pastor y que les explique, no se arreglan las cosas. Pero yo sí voy a insistir que es mejor que se arreglen. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio para que fuera indestructible. Aun cuando el diablo metió la mano ahí en Edén, pero el Señor cree que es indestructible. Por eso el Señor les protege el matrimonio desde adentro y desde afuera. ¿Cómo lo protege desde adentro? Las tentaciones. Hermanos preciosos, las tentaciones son criminales. Solo le voy a leer un versículo de lo que dice Santiago en su primera carta, en el versículo 14. Pero para sustentarlo le voy a leer el 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Hermano, aquí está la ruptura del matrimonio. Pero para que esto no ocurra, usted tiene que exponer su matrimonio en las manos de Dios. Porque cuando usted pone en las manos de Dios su matrimonio, tiene la cobertura, amado hermano, de la tentación para ambos. Además de la tentación para ambos, que es por dentro, también tiene la protección en sus debilidades. Hay muchas debilidades. El hombre cree que es macho, pero es cuando es más débil. Cuando le falla a la esposa, lo primero que busca es dónde, cómo. Es difícil, es complicado, estoy hablando en serio. Es parte de la ruptura del matrimonio. Pero tengo más sobre eso, pero eso ya búsquenme en consejería, porque aquí no se las puedo decir por respeto. Pero hermano, a veces se ahoga, como decimos a veces, en un vaso de agua. Por eso el Señor dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué es lo que ve? Las leyes del hombre siempre van a actuar para mal. Mire, cuando digo que van a actuar para mal, ¿por qué? Porque el que emite un divorcio, claro, el abogado, pues, además de que cobra, pues, si se lo piden, eso es su trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa ruptura? ¿Qué es el daño que hizo? Mire, cuando usted ve la música mexicana, por ejemplo, que es la que corrompió más América que cualquiera, va a ver siempre a un hombre o una mujer llorando detrás de una botella. ¿Por qué? Por rupturas. Alguien se entregó a la droga por rupturas. Una mujer perdió en el camino y ya no tuvo un hombre sino un montón por rupturas. Se sometió a la droga por rupturas. Pero el que rompió el matrimonio es el diablo, pero el que lo propició y firmaron
borraron un contrato y creen que lo hicieron bien. Agreguémosle, si hay hijos. Hermano, bendito Dios, yo no soy abogado, porque si lo fuera, yo no firmaría un divorcio. No se puede, no se debe hacer. Por supuesto hay casos tan difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día hay casos tan complicados que se le fue la muchacha para Estados Unidos y se perdió ya, ¿no? Y cuando se da cuenta tiene ya marido y casada, y él aquí casado con ella. Entonces ahí me vienen las consejerías y digo, ¿qué hago, Señor? Y me ponen de rodillas a mí también. Por eso un hombre joven con el grito del sexo en su carne y sin mujer, hermano. Algunos me quieren abrazar, ¿verdad? No, pero no. Hermano, sí, es que, ¿sabe? Ocurre. Pero cuando la ley de Dios actúa sobre los hombres, entonces para bien. Y lo que el Señor dice es clarísimo. Es clarísimo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía que desde muchos años antes sabía que el hombre iba a ser causante de la ruptura de esto. Hombre en términos generales, hay mujeres que también lo hacen en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un matrimonio? Tomar el nombre de Cristo, hermano. El matrimonio que toma el nombre de Cristo, lo que ha hecho es aceptar las normas matrimoniales de Cristo. Si no, Jesús no habría estado en las bodas de Canaán. Si no, Jesús no habría dicho a los fariseos todo eso. Pero el que somete y le pone nombre de Cristo a su matrimonio, lo que está haciendo es aceptar las normas matrimoniales. Y lo más importante, cierra las leyes sociales y dice no al divorcio. Amén. Parece que no era el tema para todos, pero ¿cuántos estarán allí, hermano? ¿Cuántos están por separarse por una locura, una tontera? ¿Cuántos estarán en este problema? Yo no lo sé, acá en la iglesia no lo sé, ni lo quiero saber, pero en el mundo entero está este problema. Por eso tengo otro consejo. Antes del matrimonio, por esto este consejo es un comercial aparte para los que no están casados. Antes, elija cuidadosamente. Y tengo varias razones. Voy a empezar por los jóvenes. Busquen un consejo. Busquen un consejo, porque lo que arde en el joven es la pasión, no es el amor. Usted me puede decir, mire, pero yo anduve 15 años enamorada de mi novio, pero es que sigue siendo pasión, hermano. Y yo le voy a explicar por qué sigue siendo pasión. Es un amor apasionado, no es amor verdadero. Van a estar de acuerdo conmigo más adelantito. Mira, si el joven no pide consejo o no busca, no se ha enterado de que la mujer o a la muchacha que escoja, si él es cristiano, tiene que ser para toda la vida. Yo aquí les digo a algunos jóvenes que casé, les digo, ¿y usted está seguro que la ama? Sí, yo estoy seguro. ¿Y por qué se va a casar? Es que fíjese que, y me quitó lo del amor. Entonces digo, no, prepárese mejor para casarse, porque no me dio la respuesta. Porque me empieza a decir de que ella se porta bien, que no es eso, hermano. No está ahí la clave. La clave está en que sepa que la persona que está escogiendo, varón o hembra, es para toda la vida. El matrimonio, el Señor dice, para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar consejo, sabiduría de Dios para hacerlo. Y se van a acordar muchos de mí cuando yo, si acaso sigo predicando, arrastrándome por aquí en los pies, cepillando el suelo. Cuando ya lo empiece a cepillar, me voy a ir. Pero es para toda la vida, hermano. Y le voy a decir, los adultos deben de ser prudentes. Yo quiero decirle, el adulto debe considerar, desde el momento que se va a casar o nuevas nupcias, así como sea, tiene que pensar que es una relación santa, que lo que ha hecho es santificar su matrimonio,
que lo que ha hecho es tener una relación directa con Dios. Y me dice, pero es que yo no pasé por el altar aquí. No, pero si es que el civil Dios lo aprueba. El civil Dios lo aprueba, y desde el momento que tiene el civil, usted está casado, pues. ¿O no, hermano? ¿O hay alguno que le dijeron, no estás casado todavía? Tal vez no se puede llevar a la muchacha hasta que pasa por el altar, pero está casado. Entonces el santo matrimonio, hermano, es una relación santa. Por lo tanto, si se equivoca en el camino, tiene que pensar en soportar las penalidades del matrimonio. Y aquí es donde viene el versículo que el Señor dijo, que podríamos explicarlo. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que le dijo, no te tenés que divorciar. Porque lo que si fue fornicación, o digamos una infidelidad, se tiene que perdonar. Hermano, usted dirá, usted se volvió loco, pastor, pero se tiene que perdonar, hermano. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero si ya no le simpatizó eso, aquí está escrito. Porque si usted se vuelve a casar en esa situación, adultera, él o ella. Por eso es que lo mejor es llegar. Y si usted va a casarse, ya adulto, hombre, pues piénselo. Piénselo para que no tenga las piedras en el zapato en el camino. Y cuando se le presenten las penalidades, busque consejo de Dios, hermano, hermana. Por favor, busquen consejo de Dios. Nunca es tarde, hombre. Si uno le puede dar consejo a uno más viejito que uno. Mire, no voy a decir nombre, pero si la hermana está aquí, pues tampoco la conocen. Yo el domingo iba saliendo por ahí y me detuvo una hermana que viene al culto, yo le he visto que viene, y me dice, hermano, fíjese que yo creo que usted conoce al hermano Jeremías Bolaños. Sí, le digo, lo conozco. Mire, me dijo, ¿y cómo puedo hacer para hablar con él? Porque yo lo perdí de vista. Le digo, él está en la conferencia, él es presbítero general, y usted puede llamar por teléfono, pedirle una audiencia y él la va a recibir. Y él me conoce, me dice, hace años me casó a mí y quiero ir a hablar con él por temas matrimoniales. Y vengo yo, que no soy nada de meque, ¿verdad? Y le dije, ¿y qué le pasó? Se me fue. ¿Se le murió? No, se me fue con otra. ¿Y qué edad tiene? 70. Hermanos, de 70 estamos buenos. Estaban dormidos, ¿verdad? Estaban dormidos. Hermano, lo que quise decir con ese mensaje es que aunque lo mire viejito, cuídelo. Hermana, aunque lo mire anciano, cuídelo. No debo de gritar, cuídelo. Mire, cuídelo. No, y que no han venido las señoras. Cuídelo aunque esté ya anciano, hermano. Y si no, busque consejería. Si mire, hay cosas tan simples, tan sencillas que le pueden dañar el matrimonio. Bueno, volvamos al tema. Dios dice que el matrimonio no se debe de disolver. Y la iglesia no debe de suavizar esa ley. No, hombre, divorciate. Es que me fui infiel y fíjate que ya con 2 la vi, pero yo no le puedo decir divorciate. No. La iglesia no debe suavizar esa ley. Decirle, mantenete, pues, luchá. Entonces tiene que aceptar que no debe de aceptar la palabra divorcio. ¿Sí? Hermano, yo no lo estoy diciendo por nadie que conozco, a ustedes no los conozco. Esto es del mundo, es cosa que está en el mundo. Además, y usted dirá, ¿cómo sabe tanto y qué lee? No, si yo leo libros y me apoyo en estadísticas. Mire, debe de considerar el daño que se causa. Los matrimonios desafortunados tienen que pensar en Cristo, tienen que pensar en el Señor y pedirle que los ayude. Olvidarse de las leyes que le pueden dar romper el contrato en un ratito.
¿Sabe qué? Detrás de la ley no hay amor. No hay nada. Se parece a un aborto, porque los que hacen el aborto son más peligrosos que las que permitieron que les den el aborto. Porque el que lo hace podría decirle, no, mamita, no, y darle un consejo, pero lo hacen. Casi así es la ley del divorcio, la rompen. Entonces, las leyes lo que hacen es destruir las sociedades y la familia. El matrimonio, hermano, para ir terminando. Mire, menos mal no estoy en el bíblico, porque cuando predico en el bíblico y digo, con esto termino, dicen, gloria a Dios, dicen todo. Pero no, ¿verdad? El matrimonio, hermanos, es fundamentalmente precioso. Diría yo que es la piedra angular del amor y es la piedra angular que sostiene la sociedad. Como lo dije, no sé, pero se entiende. Usted vive en una colonia, una comunidad, está dentro de la sociedad. Y la sociedad mira lo que ocurre en su matrimonio, lo que ocurre entre ustedes. Si los ven como palomitos, eso dicen. Pero si los ven separados, y una vez me dijo algo, mira, tu esposa, ¿por qué va atrás y vos adelante? Es que camina muy despacio, Leo. Pero eso lo nota la gente, ¿sí o no? ¿Ah? ¿O ya le ha ayudado a subirse al bus? ¿Sí? ¿Acaso se va a la puerta donde ella se sube a subirla primero ahí y después se va a la suya? Yo no lo hago muy seguido porque ella ya me acostumbró que no, ella la abre. Pero son particularidades, la gente lo mira. Entonces, si vivimos dentro de la sociedad, cuando las leyes de la sociedad misma rompen los esquemas, todos lo saben, hermano. Mire, es más fácil que lo sepan que se divorció que se casó. Le aseguro que es así. ¿O no? Es que los veo raros. Bueno, yo pienso que soltar el matrimonio, hermano, dejar que se le vaya de las manos, es cederle al diablo lo que Dios le otorgó. Y eso no debe pasar, es entregar al enemigo lo que Dios le dio. El que altere el matrimonio de Dios, lo que está haciendo es alterar la ley de Dios en el huerto. ¿Saben ustedes quién ha sido en la historia del mundo el hombre más amoroso? El hombre que ha amado más, ¿saben quién ha sido? Ya me van a decir que es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Fue Adán. Usted lleva 25 años de casado y el amor será el mismo. Usted lleva 30 de casado y ya no aguanta. El hombre que puede dar el mejor testimonio de haber amado tanto es Adán, porque la Biblia dice que vivió 930 años. Imagínense usted, hermano, 930 años amando a Eva. Wow, soy loco para pensar, ¿verdad? Porque Eva a lo mejor se murió antes, pero no lo sé, la Biblia no dice. Aquí Mike es el director de ISUM en Estados Unidos y vino aquí para graduarme a mí. Y lo llevé a predicar a Josué un domingo. Les va a dar risa lo que les voy a narrar. No lo voy a hacer con el drama que lo hace, pero Mike es único, ¿no? Mike es mi amigo gringo. Dice que encontró a un hombre llorando de rodillas en el cementerio. Y él pasó de largo, pero como lo oía llorar, se regresaba y decía, ¿y qué le pasará? Bueno, tiene razón, está desahogando frente a la tumba, pero no aguantó y le dijo, y usted, venga, lo voy a consolar, y ¿por qué llora? Es que sentimiento. ¿Y era su papá? No. ¿Y era entonces un hijo suyo? No. ¿Es su esposa? No, tampoco. ¿Y entonces por qué llora? Es que es el antiguo marido de mi esposa. Y le digo, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque se casó equivocadamente. Y estaban deseando que el marido que la dejó mejor viviera. Pero Adán 930 años, hermano, y usted lleva 10 o 5 de casado, ya se quiere separar. No, hermano, por favor, mire, le voy a explicar algo importantísimo. El matrimonio se debe de preservar con la estimación mutua. Y le voy a explicar así rapidito
hay mucho más sobre esto, pero la estimación mutua lo que hace es corregir los errores de la pareja. Porque la estimación mutua consiste en que ya no la veo cascorba. La estimación mutua consiste en que ya no la veo arrugada. La estimación mutua consiste en que yo la vea como la vea, es mi esposa. ¿Y qué es la estimación mutua? Yo la estimo porque yo entiendo y debo de entender todos los días de mi vida que aunque me digan tu esposa es cascorba, tu esposa es fea, tu esposa es chiquitilla, pero es mi esposa y la amo. 1 y 2, que además de eso debo de entender que Dios me la dio. Usted tiene que entender que la esposa se la dio el Señor. Voltéela a ver ahora y dígale, oiga, te veo más guapa que nunca, porque está estimando que su esposa se la dio el Señor, porque usted se la pidió. ¿O no, hermano? Pero si se la dio el Señor, ¿por qué la quiere devolver? Pues, oiga, si se la dio el Señor, ¿por qué la está vendiendo? Rompiendo el contrato. No, si no es una escritura pública. Su esposa es su esposa, estime lo que Dios le dio. El hombre, cuando se encuentra con sus problemas, debe recordar que lo que Dios le dio fue una mujer idónea, no la barrendera ni la lavadora de la casa, ni la que le hace los mandados y los favores. No. Vivan juntos. Y cuando llegue el momento de la separación por la edad, ámense más. Hay viejitos que arrugaditos, pero ahí están, hermano. Quizás no hubiera venido este día yo a predicar, pero el matrimonio que hace esto, hermano, está apto para integrar el reino de Dios. ¿Quiere ponerse en pie conmigo, por favor? Yo quiero decirle algo. Si usted no estima a su esposa, o sea, no estima lo que tiene ni cree que Dios se lo dio, en lo que hay en su matrimonio no es amor, es pasión. Y la pasión se desenfrena, se sacia y termina. Alguien me decía, es que me casé por amor. No, era pasión, era pasión. El final de todos los acontecimientos es cuando se casa y comienza a ser una sola carne. Entonces comienza el amor. Entonces se comienza a desarrollar el amor. Y si usted permite que ese desarrollo sea como Dios quiere, usted va a amar a su esposa aunque tenga 930 años. Porque el amor no es que se casó por amor, tal vez por amorzar, pero no es por amor. El amor realmente se cultiva en el matrimonio. Y por eso es que cuando rompen con el contrato civil, están rompiendo no con otra cosa más que con el amor. Le están diciendo al amor, se acabó, no existe, tú tampoco existes. Y eso es lo que yo esta tarde yo quiero decirles. No puedo suavizar la ley diciéndole divórciese. No, mejor busque ayuda, comprenda que la existencia del amor es porque existe el matrimonio, no porque antes es el amor. No, existe porque el matrimonio está hecho. Porque de ahí depende poder vivir. Y el resultado es lo que Dios quiere, que se amen. Eso es lo que Dios quiere, que se amen. Porque en el momento que el matrimonio se ame, la palabra divorcio no existe para ustedes. Incline su rostro. Padre, gracias. Señor, tu palabra es linda, maravillosa. Y cuando tú la pones, Señor, por alguna razón es. Esta noche, Señor, yo no tengo don de adivinación ni lo quiero. Lo que sí quiero, Señor, es pedirte que si aquí hay matrimonios en desaveniencia o que han considerado que no fue lo que querían,
ahora tú los aconsejes, Señor. Y los aconsejes por la palabra. Que cada vez que se enfrenten, se puedan estimar, considerar que está con él o con ella porque Dios lo decidió, no porque lo decidieron los hombres. Porque esta noche, Señor, quiero pedirte que quites del corazón y la mente de ellos la palabra divorcio. Ahora, Señor, ministralos por esta palabra, ministra a esta iglesia. Porque esta iglesia, Señor, va a ser una iglesia de familias consagradas a ti. Familias dignas del reino. Familias dignas y merecedoras de la bendición tuya, Padre, ahora mismo. Tócalos. Y aquellos matrimonios, Señor, que están consolidados, también guárdalos, Señor, porque yo acabo de hablar que tú los guardas por dentro y por fuera. Señor, saca las tentaciones, elimínalas. En la debilidad del hombre o de la mujer, Padre, ayúdalos. Señor, tú eres el Señor. Porque tú dijiste que tú eres la cabeza del hombre. Por lo tanto, eres Señor del matrimonio. Y que el hombre es cabeza de la esposa. Por lo tanto, tiene autoridad principal. Pero también dijiste que la esposa es idónea. Y que los hijos son la obediencia misma del matrimonio. Padre, consolida los matrimonios ahora. Si tiene su esposa a su lado, tómela de la mano. Y si no vino con usted espiritualmente, haga de caso que las tiene de la mano y dígale: yo consagro ahora, esta noche, mi matrimonio. Lo pongo a tus pies, mi Señor, porque yo le pongo nombre. Y el nombre es tuyo, Señor. Por lo tanto, administrame en todo momento. Cuando llegue la dificultad, cuando aparezca el problema, cuando aparezca la desaveniencia, que yo la pueda mirar o pueda mirarlo y decir: gracias, Señor, porque me la diste así o me lo diste así, Señor, porque a ti te debemos todo, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.